La noche era oscura en el planeta Kraven 9. Polvo rojo cubría el suelo. 2 lunas colgaban en el cielo. A lo lejos, las máquinas zumbaban dentro de una base militar. Se trataba del puesto avanzado Delta 7, una pequeña base compartida por numerosas especies alienígenas que libraban una larga guerra. Dentro de la base, soldados de distintos mundos caminaban por pasillos metálicos. Altos guerreros Vorlan de piel azul y garras afiladas. Pequeños exploradores Easy de 6 ojos. Fuertes soldados Trail de piel pétrea. Y un humano. Su nombre era Ethan Cole. Ethan era callado. No hablaba mucho. No presumía. Simplemente hacía su trabajo y se mantenía alejado de los problemas. Pero todos los días, los demás soldados lo miraban de la misma manera. Con dudas. Con lástima. A veces, con burla. «Mírenlo», dijo una mañana entre risas un soldado Vorlan llamado Draxus. Sin garras, sin colmillos, piel suave como la de una fruta. ¿Cómo sobrevive esta especie? Otro soldado, un Trail llamado Gorn, sonrió con sorna. Lo pusieron a trabajar en la cocina. Hasta los exploradores Ixi luchan mejor que él. Ethan escuchó cada palabra. No dijo nada. Tomó su bandeja de comida y se sentó solo al final de la mesa. Esto era normal para él. Todos los días. Los alienígenas no sabían mucho sobre los humanos. Solo unos pocos se habían unido a esta guerra. La mayoría de los comandantes alienígenas pensaban que los humanos eran demasiado débiles para el combate real. Su piel se desgarraba con facilidad. Sus huesos parecían delgados. No tenían armas naturales, ni garras, ni veneno, ni piel que les diera protección. Así que los comandantes le dieron a Ethan trabajos sencillos. Limpiar armas, transportar suministros, vigilar cámaras. Nada peligroso, nada importante. Ethan nunca se quejó. Pero en el fondo, recordaba cada risa, cada palabra burlona. Fue paciente, observaba, aprendía. En el campo de entrenamiento, Ethan entrenaba solo todas las noches después de terminar su turno. Mientras otros soldados dormían o descansaban, él se esforzaba al máximo. Levantaba pesadas cajas de metal. Corría hasta que le temblaban las piernas. Practicaba golpear una pared de metal con las manos desnudas, una y otra vez, hasta que le sangraban los nudillos. Nadie vio esto. Nadie lo supo. Una tarde, Draxus pasó junto al campo de entrenamiento y vio a Ethan golpeando una viga de soporte de metal. «¿Qué estás haciendo, humano?», preguntó Draxus riendo. «Ese rayo es más fuerte que todo tu cuerpo». Ethan no se detuvo. Siguió golpeándolo, despacio y con constancia. «Deberías guardar energías», dijo Draxus. «Aquí, en este planeta, viven monstruos de verdad en las zonas salvajes. Criaturas que podrían destrozarte en un segundo. Un humano como tú no duraría ni 2 minutos». Ethan finalmente se detuvo. Se giró y miró a Draxus con ojos serenos. «Tal vez», dijo Ethan en voz baja, «o tal vez no sabes de lo que es capaz un ser humano cuando no le queda más remedio». Draxus volvió a reír y se marchó sacudiendo la cabeza. Esa noche, en lo profundo de las zonas salvajes fuera de las murallas de la base, algo se movía. Una criatura gigantesca. Los soldados la llamaban Segadora Kraven, el depredador más letal del planeta. Duplicaba el tamaño de un guerrero Vorlan, cubierta de gruesas escamas negras, garras tan afiladas que podían cortar puertas de acero, dientes capaces de triturar huesos de un solo mordisco. Ningún soldado había matado jamás a una sola. La mayoría de las segadoras evitaban la base, permaneciendo en lo profundo de los bosques oscuros. Pero esta noche fue diferente. Esta noche el segador estaba de caza, y se dirigía directamente hacia el puesto avanzado Delta 7. De vuelta en la base, Ethan se dirigió a su habitación. Las luces del pasillo parpadearon un instante. Se detuvo. Algo no cuadraba. El ambiente se sentía denso, como si toda la base contuviera la respiración. Miró por una pequeña ventana. El oscuro bosque de afuera parecía demasiado silencioso. Ni viento, ni sonidos de animales nocturnos. Nada.
Los ojos de Ethan se entrecerraron. Había aprendido a confiar en ese presentimiento. En algún lugar lejano, un gruñido sordo resonó en la noche, profundo, poderoso, acercándose. Entonces, sin previo aviso, las alarmas de la base estallaron en sonido. Alerta roja, alerta roja, violación del perímetro. Los soldados saltaron de sus camas. Las luces se pusieron rojas. Las puertas se cerraron de golpe en toda la base. Los comandantes gritaban órdenes por los pasillos. El pánico se extendió rápidamente. Algo había atravesado la pared exterior. Algo grande. Ethan permaneció inmóvil en el pasillo mientras los soldados corrían a su lado aterrorizados, dirigiéndose hacia las habitaciones seguras. Draxus pasó corriendo, aferrado a su arma, con los ojos desorbitados por el miedo por primera vez. «¡Muévete, humano!», gritó Draxus. «¡Ponte a salvo! Esto no es un simulacro». Pero Ethan no se movió. Giró lentamente la cabeza hacia el sonido de metal rompiéndose, que provenía del pasillo este. El mismo gruñido grave resonó de nuevo, ahora más cerca, ahora más fuerte. Las manos de Ethan se cerraron lentamente formando puños. Por primera vez desde que llegó a esta base, no sintió miedo. Se sentía preparado. El pasillo este se estaba desmoronando. Las paredes metálicas se doblaban hacia adentro como papel. Saltaban chispas de los cables rotos. Luces rojas parpadeaban una y otra vez, tiñendo el aire lleno de humo con destellos color sangre. El Craven Reaper había entrado en la base. Era enorme. Sus escamas negras raspaban contra las paredes al moverse, dejando profundas marcas de garras en el acero macizo. Sus ojos brillaban con un amarillo pálido en la oscuridad. Cada paso que daba hacía temblar el suelo. Los soldados gritaron y huyeron. Un grupo de guardias Trell le dispararon, pero las balas rebotaron en sus gruesas escamas. El segador lanzó un rugido ensordecedor y blandió una garra gigantesca, arrojando a 2 soldados por el pasillo como si fueran juguetes. El comandante Bellas, un oficial superior de Borland, gritó a través del sistema de comunicaciones de emergencia: «Todas las unidades, retírense, retírense al ala oeste, no ataquen». Los soldados obedecieron al instante. Las botas golpeaban el suelo mientras todos corrían en dirección contraria, alejándose del monstruo, alejándose de la muerte. Todos excepto una persona. Ethan Cole caminó hacia adelante. Se movía entre el pánico como una piedra en un río, impasible mientras todo pasaba a su alrededor. El humo le irritaba los ojos. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero sus pasos no vacilaron. Draxus lo agarró del brazo mientras pasaba corriendo. «¿Estás loco? Esa cosa te matará de un solo mordisco. Corre, humano». Ethan soltó suavemente su brazo. «Saquen primero a todos los demás», dijo. «Yo me encargo de esto». Draxus lo miró atónito. Por un instante, casi se echó a reír, pero algo en la mirada de Ethan lo detuvo. No había miedo en ella, ni vacilación. Solo una concentración fría y silenciosa. «Vas a morir», dijo Draxus. «Tal vez», respondió Ethan. «Pero no hoy». Draxus dudó un segundo más. Luego se dio la vuelta y corrió a ayudar a los soldados heridos a escapar. Ethan se encontraba ahora solo en el pasillo. El segador dejó de moverse. Su enorme cabeza se giró lentamente hacia Ethan. Sus brillantes ojos amarillos se clavaron en él. El humo se enroscó alrededor de su enorme cuerpo. Por un instante, todo quedó en silencio, excepto el gruñido sordo y profundo que resonaba en su garganta. Había percibido el miedo en todos los demás soldados, pero este era diferente. Este no olía a presa. La voz del comandante Bellas, presa del pánico, resonó con un crujido en el comunicador de Ethan. «Cole, ¿qué estás haciendo? Sal de ahí ahora mismo. Es una orden directa». Ethan no respondió. Levantó la mano y apagó su dispositivo de comunicación. Echó los hombros hacia atrás. Se crujió los nudillos. Respiró hondo una vez y luego exhaló. La parca dejó escapar un rugido ensordecedor y cargó,
Se movía con una rapidez increíble para ser un animal tan grande. Sus garras raspaban el suelo metálico, desprendiendo chispas, y sus mandíbulas se abrían lo suficiente como para tragarse a un hombre entero. Ethan no corrió. En el último segundo posible, se movió de lado, más rápido de lo que la criatura esperaba. Las garras del segador se estrellaron contra la pared donde Ethan había estado parado, desgarrando el acero sólido como si fuera papel mojado. Desde una cámara de seguridad situada en lo alto, soldados ocultos observaban horrorizados e incrédulos. El comandante Bellas permanecía paralizado en la sala de control, mirando fijamente la pantalla. «¡Que alguien lo saque de ahí!», gritó Bellas. Ahora, pero ya era demasiado tarde para detener lo que estaba sucediendo. Y en el fondo, algo le decía a Bellas que detenerlo ya no era la decisión correcta. El segador giró rápidamente, balanceando su cola como un enorme martillo. Ethan se agachó, sintiendo el viento pasar justo por encima de su cabeza. Su pulso se aceleró, pero su mente se mantuvo alerta, calculando cada movimiento, cada oportunidad. Recordaba cada noche de entrenamiento, cada golpe contra la viga de metal, cada hora dedicada a desarrollar una fuerza que nadie más creía que poseía. Este era el momento para el que todo había servido. El segador rugió de nuevo y se abalanzó hacia adelante, con las garras apuntando directamente al pecho de Ethan. Ethan plantó los pies firmemente en el suelo. No dio un paso atrás. Él no corrió. En cambio, cuando la enorme garra se abalanzó sobre él, Ethan levantó ambas manos y la atrapó en el aire. Todo el pasillo tembló por el impacto. Se hizo el silencio durante un instante, un segundo congelado. Draxus, que observaba desde una puerta al final del pasillo, se quedó paralizado, incapaz de creer lo que acababa de ver. La parca dejó escapar un gruñido confuso, retrocediendo e intentando liberar su garra. No pudo. Ethan no aflojó el agarre. Alzó lentamente la vista para encontrarse con la mirada amarilla y brillante de la criatura. Y por primera vez en toda su vida, el segador sintió algo que nunca antes había sentido. Incertidumbre. En aquel pasillo, el tiempo pareció detenerse. El Kraven Reaper tiró con todas sus fuerzas, intentando liberar su garra del agarre de Ethan. Sus enormes músculos se tensaron bajo sus escamas negras. El suelo se agrietó bajo sus pies por la fuerza del impacto. Pero Ethan no lo soltó. Sus brazos temblaban por la presión. Las venas se le marcaban en el cuello, pero sus manos permanecían aferradas a la garra de la criatura como una trampa de acero. Un dolor agudo le recorría las palmas de las manos al sentir los bordes afilados que le cortaban la piel. Pero apartó el dolor y se concentró únicamente en resistir. La parca rugió con furia, un sonido tan fuerte que hizo vibrar las tuberías rotas de arriba. Giró la cabeza hacia adelante, abriendo las fauces de par en par, con los dientes como cuchillos curvos, apuntando directamente al hombro de Ethan. Ethan reaccionó en una fracción de segundo. Giró su cuerpo hacia un lado, usando la propia garra del segador como palanca, y golpeó con la rodilla el costado de su mandíbula. La cabeza de la criatura se echó hacia atrás con un fuerte crujido, y sus dientes pasaron a centímetros del hombro de Ethan. El impacto le provocó un dolor intenso en la pierna a Ethan, pero el segador tropezó, momentáneamente confundido. Esto era algo nuevo para él. Nunca antes había luchado así. Desde las sombras de un pasillo lateral, Draxus permanecía inmóvil, aferrado a su arma pero incapaz de disparar, temeroso de herir a Ethan por accidente. Otros 2 soldados habían regresado, asomándose por la esquina con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «Eso no es posible», susurró uno de ellos. «Ningún ser humano debería ser capaz de hacer eso». La parca lanzó su garra libre hacia las costillas de Ethan. Esta vez, Ethan no pudo esquivarla por completo. La garra le rozó el costado, desgarrando su uniforme y hiriéndole la piel. Un dolor agudo le recorrió el cuerpo y apretó los dientes, negándose a emitir un sonido. La sangre le empapó la camisa. Su visión se nubló por un segundo. Cualquier soldado normal se habría desplomado allí mismo, pero Ethan no pensaba en el dolor.
Pensaba en cada risa burlona, en cada mirada de duda, en cada vez que alguien lo llamaba débil, frágil, inútil. Todo eso volvía a su mente de golpe, no como ira, sino como combustible. Apretó con fuerza la garra del segador y tiró hacia abajo con todas sus fuerzas, desequilibrando a la enorme criatura. El segador tropezó hacia adelante, estrellándose su enorme cuerpo contra la pared que tenían al lado. Esta era la oportunidad que Ethan necesitaba. Soltó la garra y se movió con rapidez, más rápido de lo que cualquiera en ese pasillo creía posible para un humano. Agarró la otra pata delantera del segador con ambas manos y tiró con toda la fuerza que su cuerpo había acumulado durante incontables noches de entrenamiento a solas en la oscuridad. La criatura dejó escapar un rugido confuso y doloroso, al ver cómo su pata era forzada hacia atrás en un ángulo antinatural. Por primera vez, el poderoso Kraven Reaper, una criatura que había matado a docenas de soldados entrenados sin esfuerzo, sintió verdadero miedo. Intentó zafarse pataleando salvajemente, golpeando su cola contra las paredes, desesperado por escapar de esta extraña y pequeña criatura que se negaba a ceder. Pero Ethan resistió. El sudor mezclado con sangre le corría por la cara. Le ardían los brazos de agotamiento. Cada músculo le gritaba que se detuviera, que se soltara, que se salvara. No lo hizo, con un último esfuerzo, extrayendo fuerzas de algún lugar profundo de su interior que ni siquiera él sabía que existía. Ethan plantó los pies, sujetó firmemente la pierna de la criatura y tiró con una fuerza que desafiaba todo lo que los alienígenas creían sobre los cuerpos humanos. Se oyó un sonido que nadie en ese pasillo olvidaría jamás. Los soldados que observaban desde las sombras retrocedieron horrorizados y sobrecogidos. Draxus bajó completamente su arma, con la boca abierta, incapaz de hablar. La parca dejó escapar un último rugido ensordecedor, un sonido cargado de dolor e incredulidad, antes de que su enorme cuerpo comenzara a debilitarse. Ethan permanecía de pie en el centro del pasillo destruido, con el pecho agitado, la sangre goteando de sus manos y su costado, mirando fijamente a los ojos amarillentos y apagados de la criatura. Las piernas de la parca cedieron. En ese último instante supo que había juzgado completamente mal a esa criatura. Ethan levantó ambas manos por última vez. El pasillo quedó en silencio, salvo por el sonido de su respiración pesada y agotada, y entonces, con un último y poderoso movimiento, la lucha llegó a su fin. El silencio inundó el pasillo. El enorme cuerpo del Kraven Reaper yacía inmóvil sobre el suelo destrozado. El humo flotaba en el aire. Chispas caían de los cables dañados en lo alto, iluminando la escena con destellos naranjas y rojos. Ethan Cole permanecía allí, respirando con dificultad, con la sangre goteando de sus manos. Le ardía el costado por la herida de garra. Tenía los nudillos desgarrados y en carne viva. Pero estaba vivo. Y también lo estaban todos los demás en ese pasillo. Durante un largo instante, nadie se movió. Nadie habló. Los soldados que se escondían en las sombras simplemente miraban fijamente, incapaces de asimilar lo que acababan de presenciar. Entonces, lentamente, Draxus dio un paso al frente. Pasó junto a los muros derruidos, junto a los escombros esparcidos, hasta que se detuvo frente a Ethan. Sus ojos recorrieron la criatura caída, y luego al humano que tenía delante, cubierto de sangre y polvo, aún en pie. «Tú», dijo Draxus en voz baja, con la voz ligeramente temblorosa. «¿De verdad lo hiciste?» Ethan no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia sus manos desgarradas y ensangrentadas, y luego volvió a mirar a Draxus. «Te lo dije», dijo con voz cansada pero firme. «No sabes de lo que es capaz un humano cuando no le queda más remedio». Más soldados comenzaron a reunirse en el pasillo, atraídos por el silencio tras el caos. Guerreros Borlan, soldados Trell, exploradores Ixi. Todos se detuvieron al ver la escena ante ellos. El poderoso segador, derrotado. No por armas, no por explosivos, por sus propias manos.
El comandante Bellas llegó momentos después, abriéndose paso entre la multitud de soldados atónitos. Se detuvo en seco al ver el cuerpo de la criatura y luego miró a Ethan. «Soldado», dijo Bellas lentamente, aún tratando de comprender lo que veía. «Explícame. ¿Cómo es posible?» Ethan se enderezó, haciendo una mueca de dolor en el costado. «Atravesó la pared dijo simplemente. Había soldados heridos en el pasillo detrás de mí. Los habría alcanzado a ellos después». Fue entonces cuando los demás soldados comprendieron. Ethan no había luchado contra el segador por gloria. No se había quedado atrás para demostrar nada. Se había quedado porque la gente seguía en peligro. Y él era el único que se interponía entre ellos y la criatura. Traxus miró hacia el pasillo lateral, donde 2 soldados Trell heridos eran ayudados lentamente por los médicos. Habían quedado atrapados allí durante el ataque, demasiado heridos para huir. Si el segador los hubiera alcanzado, no habrían sobrevivido. Traxus volvió a mirar a Ethan, y por primera vez desde que se conocieron, no había burla en sus ojos. «Solo respeto. Te llamé débil», dijo Traxus en voz baja. «Me equivoqué». Ethan asintió levemente con cansancio. «Está bien», dijo. «La mayoría de ustedes no sabían lo que hacían». El comandante Bellas se acercó observando a Ethan con atención, como si lo viera por primera vez. «Llévenlo a la enfermería inmediatamente», ordenó a los médicos que estaban cerca. Luego se volvió hacia Ethan por última vez. «Cole». «Gracias». Ethan simplemente asintió de nuevo antes de permitir que los médicos lo ayudaran a caminar hacia el ala médica, dejando atrás al segador caído en el pasillo en ruinas. La noticia de lo ocurrido esa noche se extendió por todo el puesto de avanzada en cuestión de horas. Luego se propagó aún más, a otras bases a lo largo del frente de guerra. Los soldados que antes habían visto a los humanos como frágiles, débiles e incapaces de combatir de verdad comenzaron a verlos de otra manera. Hablaron del humano que se había enfrentado solo al depredador más letal de Kraven 9, y había ganado usando solo sus propias manos y pura fuerza de voluntad. Al principio, algunos soldados no creyeron la historia, pero las imágenes de seguridad de aquella noche demostraron que era cierta. En los meses siguientes, una nueva frase comenzó a extenderse silenciosamente entre los soldados alienígenas estacionados cerca del territorio humano. Una advertencia que se transmitió de veterano a novato. Nunca subestimes a los de piel suave. Sus garras pueden estar ocultas, pero su voluntad es más afilada que cualquier espada. Ethan Cole nunca habló mucho de aquella noche. Nunca pidió elogios ni medallas. Regresó a sus tareas habituales como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero las cosas habían cambiado. Ya nadie se reía de él. Nadie le asignaba las tareas más insignificantes e inútiles. Cuando Ethan caminaba por los pasillos de la base, soldados de todas las especies se apartaban, no por lástima, sino por un respeto genuino. Porque esa noche, en un pasillo lleno de humo, en un planeta devastado por la guerra, lejos de la Tierra, un humano silencioso les mostró a todos los extraterrestres que observaban una simple verdad que jamás olvidarían. La humanidad nunca fue débil. Sencillamente, nunca se había probado.